Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que nos escucháis. Yo soy Laura. Y yo soy Carlos, y juntos os vamos a ayudar a aprender y mejorar vuestro español de una forma fácil y sobre todo muy natural. Exacto. Nuestro objetivo es que escuchéis conversaciones reales en español, conversaciones como las que tenemos nosotros cada día. Así podéis mejorar vuestra comprensión auditiva. Y recordad que podéis activar los subtítulos en vuestro idioma. Si os resulta difícil seguir la conversación solo en español, los subtítulos son una gran ayuda. Usadlos. Muy bien. Bueno, Carlos, ¿listo para empezar? ¿De qué vamos a hablar hoy? Estoy listo. Hoy tenemos un tema muy útil. Es un tema que usamos todos los días. Vamos a aprender a describir el lugar donde vivimos. ¡Qué buena idea! ¿Cómo describir tu casa, tu apartamento o tu piso? Es vocabulario esencial para cualquier estudiante de español. ¿Empezamos con el tema? ¡Claro que sí! ¡Vamos allá! Perfecto. Pues para empezar, cuéntame, Carlos, ¿tú dónde vives? ¿Vives en una casa o en un apartamento? Buena pregunta para empezar. Yo vivo en un apartamento. En España es muy común decir piso. Es verdad, esa es una nota cultural muy interesante para nuestros oyentes. Apartamento y piso son sinónimos, significan lo mismo. Exacto. Quizá, como dices, piso se usa un poco más en España y apartamento se usa más en países de Latinoamérica. Pero lo importante es que las dos palabras se entienden perfectamente en todos los países que hablan español. Muy buena aclaración. Así que vives en un piso. ¿Y cómo es? ¿Es grande? ¿Es pequeño? Pues mi piso no es muy grande, pero es muy acogedor. Me gusta mucho. Has usado una palabra muy bonita, acogedor. Creo que es una palabra importante. ¿Puedes explicar qué significa exactamente acogedor? Claro, un lugar acogedor es un lugar que es cómodo, que es agradable, un lugar donde te sientes muy bien, muy a gusto. Por ejemplo, una cafetería con sofás cómodos y luz suave es un lugar acogedor. Perfecto, creo que se entiende muy bien. Un lugar confortable y agradable. Y dime, ¿cuántas habitaciones tiene tu piso, Carlos? Mi piso tiene las habitaciones básicas, las más comunes. Tiene un salón, una cocina, un dormitorio y un baño. Salón, cocina, dormitorio y baño. Lo normal. ¿Podemos hablar un poco de cada habitación? Así aprendemos más vocabulario. ¿Qué te parece si empezamos por el salón? Me parece una idea fantástica. El salón es la primera habitación que ves cuando entras a mi piso. Es un lugar para descansar. ¿Y qué cosas hay en tu salón? ¿Qué muebles tienes? Pues en mi salón tengo un sofá, una mesa pequeña y una televisión. Es un salón bastante sencillo, pero perfecto para descansar y ver películas o series. Un sofá, una mesa pequeña y una televisión. Entendido. ¿De qué color es el sofá? El sofá es de color gris. Es un sofá grande y muy cómodo. ¡Qué bien! Oye, has usado la palabra tengo. Yo tengo un sofá. Y antes has dicho mi piso tiene un salón. ¿Podemos explicar un poco la diferencia para los que empiezan a aprender? Por supuesto, es un punto de gramática muy importante para los principiantes. Usamos el verbo tener en tercera persona, es decir, tiene, para describir las partes de un lugar. Por ejemplo, mi casa tiene 3 habitaciones o el piso tiene un balcón. Y usamos tener en primera persona, tengo, para hablar de las cosas que son nuestras posesiones. Por ejemplo, yo tengo un sofá gris o yo tengo muchos libros. Exacto. Y hay otra palabra súper útil que podemos usar. Hay. Cierto,
Hay es fundamental. La usamos para indicar la existencia de algo en un lugar. Es como there is o there are en inglés. Por ejemplo, yo puedo decir, en mi salón hay un sofá. Y lo mejor es que es muy fácil, porque la forma de la palabra es siempre la misma. Hay, no cambia. Podemos decir, hay una mesa, en singular, y también hay 3 sillas. Siempre usamos hay. Muy bien explicado. Entonces, en tu salón hay un sofá gris. ¿Y dónde están las cosas? Por ejemplo, ¿dónde está la televisión? La televisión está enfrente del sofá. Así puedo verla cómodamente. Enfrente de. Esa es una preposición de lugar. Es muy útil. Enfrente de significa que una cosa está delante de otra cara a cara. Eso es. Y la mesa pequeña está al lado del sofá. Pongo el mando de la televisión o un vaso de agua en la mesa. Al lado de. Otra preposición muy importante. Significa que algo está a la derecha o a la izquierda de otra cosa muy cerca. Exacto. Mi salón también tiene una ventana grande. Por eso es un salón muy luminoso. Tiene mucha luz natural. ¡Qué bien! Me encantan los lugares luminosos. ¿Pasamos a otra habitación? ¿Qué tal la cocina? Vamos a la cocina. Mi cocina no es muy grande, es bastante pequeña, pero es moderna y me gusta mucho. ¿Qué tienes en la cocina? ¿Qué electrodomésticos hay? Pues como en casi todas las cocinas, hay una nevera, también llamada frigorífico. Es donde guardamos la comida fría. Nevera o frigorífico, sí. Las dos palabras son correctas. También hay un horno para cocinar pasteles o pizza, por ejemplo. Y encima del horno tengo una vitrocerámica para cocinar en sartenes y ollas. Vitrocerámica. Es la cocina eléctrica de cristal, ¿verdad? Sí, esa es. Y claro, también tengo un microondas para calentar la comida rápidamente. Es muy útil. Nevera, horno, vitrocerámica y microondas. El equipamiento básico. ¿Y los muebles de la cocina cómo son? Los armarios de la cocina son de color blanco y la encimera, que es la superficie donde preparamos la comida, es de color negro. El contraste entre blanco y negro me gusta. Suena muy moderno. ¿Es tu habitación favorita? Es una de mis favoritas. Me gusta mucho cocinar para relajarme después del trabajo. Para mí, cocinar es un placer. ¡Qué interesante! Bueno, ¿seguimos el tour por tu piso? Vamos al dormitorio. Vamos, mi dormitorio es mi refugio. Es el lugar para dormir y descansar. No es muy grande, pero es muy tranquilo. ¿Y qué muebles hay en tu dormitorio? Pues lo más importante, una cama, claro. Mi cama es grande y muy cómoda. Duermo muy bien. Jaja, eso es lo principal. ¿Qué más hay? También hay un armario grande para guardar la ropa. El armario es de madera, de color marrón claro. Y tengo un escritorio pequeño con una silla. ¿Un escritorio? ¿Trabajas en tu dormitorio? A veces uso el escritorio para leer o para usar mi ordenador portátil. Está debajo de la ventana. Debajo de. Otra preposición. Significa que algo está en una posición inferior a otra cosa. El escritorio está debajo de la ventana. Correcto. Y me gusta que esté ahí porque entra mucha luz. Desde la ventana de mi dormitorio veo la calle y los árboles. ¡Qué agradable! Bueno, creo que solo nos queda una habitación de tu piso. ¿El baño? Sí, el baño. Mi baño es sencillo. Tiene una ducha, un lavabo con un espejo grande encima y un inodoro. Has dicho ducha. ¿Entonces no tienes bañera? No, no tengo bañera. En mi baño hay una ducha. Es más práctico para mí. Una bañera es más grande para tomar baños largos. Una ducha es para lavarse de pie, más rápido. Se entiende perfectamente la diferencia. Ducha y bañera. Bueno, Carlos, muchas gracias por describir tu piso. Ahora creo que tenemos una idea muy clara de cómo es. De nada. Pero ahora te toca a ti, Laura.
Ahora queremos saber cómo es el lugar donde vives tú. Claro que sí. Pues yo, a diferencia de ti, no vivo en un apartamento. Yo vivo en una casa. Oh, una casa. ¿Es una casa grande? Es una casa de tamaño mediano. Es una casa adosada. ¿Sabes lo que es una casa adosada? Creo que sí, pero explícalo para todos. Una casa adosada es una casa que está conectada a otra casa por un lado, ¿verdad? Exactamente. Está en una fila de casas iguales. No es una casa independiente. Y mi casa tiene algo que me encanta. Un pequeño jardín en la parte de atrás. ¡Qué suerte! Tienes un jardín. Eso es fantástico. Sí, es un jardín muy pequeño, pero en primavera y verano es mi lugar favorito. Es fantástico para leer o para tomar el sol. Mi casa también tiene 2 plantas. ¿Dos plantas? Explica qué significa plantas en el contexto de una casa. Claro, las plantas de una casa son los niveles o los pisos. Mi casa tiene una planta baja y una primera planta, es decir, tiene 2 niveles. Entendido. La planta baja es el ground floor en inglés y la primera planta es el first floor. Eso es. Si quieres, podemos empezar por la planta baja. En la planta baja están el salón, la cocina y un baño pequeño. Perfecto. ¿Cómo es tu salón? ¿Es muy diferente al mío? Sí, es un poco diferente. Mi salón es más grande que el tuyo. Como en el tuyo, hay un sofá grande, pero también hay 2 sillones. Espera, dos palabras nuevas aquí. Sillones. ¿Qué es un sillón? Un sillón es como una silla individual, pero es grande y muy cómoda, con brazos, como un armchair en inglés. Es para una sola persona. Ah, entiendo. Un sofá es para varias personas y un sillón es para una persona. ¿Y qué más hay en tu salón? También tengo una estantería muy grande llena de libros. Me encanta leer, así que tengo muchos libros. Estantería. Es el mueble para poner los libros, como un bookshelf. Genial. Vocabulario nuevo y útil. Sillón y estantería. ¿Algo más en tu salón? Sí, en el centro del salón, debajo de la mesa de centro, tengo una alfombra de color azul y las ventanas tienen cortinas blancas muy largas. Alfombra, cortinas. Tu salón está muy bien decorado. Suena muy acogedor también. Gracias, sí, lo es. Ahora la cocina. Mi cocina también es bastante grande. Es cuadrada y tiene una mesa en el centro con 4 sillas. Comemos allí todos los días. ¿Coméis en la cocina? Eso está muy bien. Es muy práctico. Sí, la cocina tiene los mismos electrodomésticos que la tuya, nevera, horno, vitrocerámica y microondas, pero todo es de color blanco. Es una cocina muy luminosa. Y mencionaste un baño pequeño en la planta baja. Sí, es lo que a veces llamamos un aseo. Es muy pequeño, solo tiene un inodoro y un lavabo. Es útil para las visitas. Entiendo. ¿Es muy común en las casas de dos plantas? Bueno, subimos a la primera planta. ¿Cómo subimos? Pues subimos por las escaleras, claro. Las escaleras están en la entrada de la casa. ¿Y qué hay en la primera planta? En la primera planta están los dormitorios y el baño principal. Mi casa tiene 3 dormitorios. ¡Tres! Vaya, es mucho más grande que mi piso. Sí, hay un dormitorio principal que es mi habitación. Luego hay una habitación de invitados para cuando vienen amigos o familia a visitarnos. Habitación de invitados. ¡Qué bien! ¿Y la tercera habitación? La tercera habitación es pequeña y la uso como despacho. Es mi oficina en casa. Allí tengo un escritorio grande, mi ordenador y muchos libros y papeles. Un despacho. Es una palabra muy útil. ¿Y tu dormitorio cómo es?
¿Parecido al mío? Es parecido. Tiene una cama grande, un armario para la ropa y 2 mesitas de noche, una a cada lado de la cama. Es una habitación muy sencilla y pintada de color azul claro, muy relajante. Suena muy bien. ¿Y el baño principal? ¿Es completo? Sí, el baño de la primera planta es el baño principal. Es más grande que el de la planta baja. Y este baño sí tiene una bañera. Me encanta tomar baños relajantes a veces. Entonces tu casa es muy completa. Tienes de todo. Jardín, despacho, bañera. ¡Qué maravilla! Sí, estoy muy contenta. Es una casa muy cómoda para vivir. Bueno, ahora que has descrito tu casa, podemos comparar. Claramente, tu casa es mucho más grande que mi piso. Sí, en general, las casas suelen ser más grandes que los pisos, pero vivir en un piso también tiene sus ventajas. Por ejemplo, es más fácil y rápido de limpiar. Totalmente de acuerdo. Limpiar un piso pequeño lleva poco tiempo. Y también, los gastos de calefacción, por ejemplo, son menores. Es verdad, pero en una casa tienes más espacio, más privacidad y, si tienes suerte como yo, un jardín. Disfrutar del aire libre en tu propia casa es un lujo. Sin duda, cada tipo de vivienda tiene sus pros y sus contras. Depende de lo que necesites o prefieras. Oye, hablando de cosas de las casas en España, hay algo que creo que es muy típico de aquí y que deberíamos mencionar. ¿A qué te refieres? A las persianas. ¿Tus ventanas tienen persianas? Por supuesto, todas mis ventanas tienen persianas. No puedo imaginar una casa en España sin persianas. Exacto. Para quienes nos escuchan, las persianas son una especie de cortinas exteriores, normalmente de plástico o aluminio, que suben y bajan. Sirven para bloquear completamente la luz del sol. Es una nota cultural importante. En España hace mucho sol y mucho calor en verano, y las persianas son esenciales para mantener las casas frescas y para poder dormir en total oscuridad. Cierto. Si visitas España, verás que todas las ventanas de todos los edificios tienen persianas. Es algo muy nuestro. Muy buena observación, Carlos. Bueno, ya hemos hablado del interior de nuestras casas. ¿Qué te parece si hablamos un poco del exterior? ¿Cómo es tu barrio? Me parece perfecto. Describir el barrio también es importante. Pues yo vivo en el centro de la ciudad. En el centro. Entonces tu barrio será muy animado, ¿no? Sí, mi barrio es muy animado y tiene mucha vida. Hay muchas tiendas, muchos restaurantes, cafeterías, supermercados. Tengo todo lo que necesito muy cerca de casa. No necesito el coche para casi nada. Eso es una gran ventaja. Cerca de casa, es decir, a poca distancia. ¿Hay algo más de interés en tu barrio? Sí, hay una parada de metro muy cerca de mi piso y también un cine. Me encanta poder ir andando al cine. Lo malo es que a veces hay mucho ruido por la noche. Claro, es el inconveniente de vivir en el centro. Mi situación es completamente opuesta. Yo vivo en las afueras de la ciudad. En las afueras, es decir, en la periferia, no en el centro. Exacto. Mi barrio es una zona residencial. Es una zona muy tranquila. No hay muchas tiendas ni restaurantes. Es el lugar perfecto para familias. ¿Y no echas de menos tener servicios cerca? Un poco sí. Para ir al supermercado grande o al cine necesito coger el coche, pero tengo tiendas pequeñas cerca para las compras del día a día. Y lo mejor de mi barrio es que hay un parque muy grande justo al lado de mi casa. ¡Un parque! Eso es genial para pasear o hacer deporte. Sí, me encanta. Es un barrio muy verde con muchos árboles. Es muy diferente al centro. Es tranquilo, pero el centro es más dinámico y divertido. Centro versus afueras. Animado versus tranquilo. Son estilos de vida diferentes, ambos con sus cosas buenas y sus cosas malas. Exacto.
Bueno, Carlos, creo que hemos hablado de muchísimas cosas hoy. Hemos descrito nuestras casas con mucho detalle. Sí, hemos usado muchísimo vocabulario. Quizá podemos hacer un pequeño resumen de las palabras más importantes que hemos aprendido hoy. Buena idea. A ver, hemos aprendido la diferencia entre casa y piso o apartamento. También hemos nombrado las habitaciones principales: salón, cocina, dormitorio y baño, y otras como despacho o habitación de invitados. Hemos hablado de muebles. ¿Recuerdas algunos? Claro, sofá, sillón, mesa, silla, cama, armario, estantería. Y de electrodomésticos, nevera, horno, microondas, vitrocerámica. Y no podemos olvidar las preposiciones de lugar, que son súper importantes: enfrente de, al lado de, debajo de, encima de. También hemos aprendido palabras como jardín, plantas de una casa, escaleras, ventana, persianas, alfombra, cortinas. Y finalmente, hemos hablado del barrio: el centro, las afueras, un barrio animado, un barrio tranquilo. Y finalmente hemos aprendido palabras como jardín, plantas de una casa, escaleras, ventanas, persianas, alfombra, cortinas. Y finalmente, hemos hablado del barrio: el centro, las afueras, un barrio animado, un barrio tranquilo. ¡Qué montón de palabras! Esperamos que este vocabulario sea muy útil para todos vosotros. Seguro que sí. Y ahora, como siempre, nos gustaría que participarais vosotros. Eso es. Ahora es vuestro turno. Dejadnos un comentario aquí abajo en la sección de comentarios y contadnos un poco sobre vuestra casa. Nos encantaría leeros. ¿Sí? Responded a estas preguntas. ¿Vivís en una casa o en un apartamento? ¿Está en el centro de la ciudad o en las afueras? ¿Cómo es vuestra habitación favorita y por qué? Estamos deseando leer vuestras descripciones. Nos encanta aprender también sobre vosotros y vuestros lugares. Y con esta invitación a participar, llegamos al final del vídeo de hoy. Esperamos de verdad que os haya gustado y que hayáis aprendido muchísimo vocabulario nuevo para describir vuestra casa. Si este vídeo os ha resultado útil, por favor, dadle a me gusta. Es un gesto muy pequeño para vosotros, pero a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Y si no queréis perderos los próximos videos, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita de las notificaciones. Así, YouTube os avisará cada vez que publiquemos una nueva lección. También, si tenéis alguna pregunta sobre el tema de hoy o alguna sugerencia para futuros temas que os gustaría que tratáramos, podéis dejárnosla en los comentarios. Leemos todos vuestros mensajes. Muchas gracias por acompañarnos un día más, por vuestro tiempo y vuestra atención. Nos vemos muy pronto en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!